compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo 1, integrado por Tania, Paulino, Yajaira y su servidor. Bueno, pues vamos a hablar acerca del capítulo 7, que es la compactación. Bueno, pues primero que nada, el objetivo de la compactación es el mejoramiento de las propiedades geotécnicas del suelo para que presente un comportamiento mecánico adecuado. Y pues bueno, esto ayuda a la disminución de vacíos y también al aumento de resistencia y capacidad de carga. Menciona que la compactación de los suelos no fue reconocida ampliamente sino hasta la aparición del rodillo pata de cabra en 1906. Sin embargo, fue hasta que en 1933, año en el que Ralph R. Proctor publicó sus investigaciones sobre este tema, cuando se conocieron los factores que intervienen en la compactación. Proctor encontró que aplicando a un suelo cierta energía para compactarlo, el peso volumétrico obtenido varía con el contenido de humedad según la curva. Bueno, pues Ralph R. Proctor, en el ensayo de compactación, Proctor es una herramienta muy útil para estudiar y controlar la calidad de la compactación de un terreno. Ahora, gracias a esto, somos capaces de establecer la compactación máxima de un terreno en relación con su grado de humedad. Bueno, pues en la imagen se puede observar la existencia de un grado de humedad con el cual se obtiene el peso volumétrico máximo para ese suelo y esa energía de compactación. Y bueno, dice, a la abscisa y ordenada de ese punto máximo se le denomina humedad óptima. Creo que en el PDF decía WO, no entendí muy bien en qué. Y el peso volumétrico seco máximo es GS max. La prueba original de Proctor consiste en colocar 3 capas iguales de suelo humedecido en un cilindro con un volumen de 1/30 de pie cúbico y darle 25 golpes a cada capa con un pistón de 2.5 kilogramos de peso, cayendo a una altura de 30 centímetros. Bueno, pues ahí se puede observar las dimensiones del cilindro y también los elementos que fueron empleados en esta prueba. Bueno, mencionaba que diversas organizaciones han establecido diferentes normas para ejecutar esta prueba, donde va variando el número de golpes y también la altura de la caída del pistón. Y esto hace que se tengan diferentes pesos volumétricos máximos y humedades óptimas. De hecho, en internet también vi que hay 2 tipos de ensayos, el Proctor normal y el Proctor modificado. En este último se emplea más la energía, ya que utiliza un pisón de mayor peso y la altura de caída que se utiliza también es mayor. Bueno, en la prueba Proctor normal fue la que se mencionó antes, y pues bueno, en esta puede darse por finalizada cuando se obtienen 5 o más o 6 puntos que definen una curva que relaciona la densidad seca con la humedad. Y pues bueno, en el Proctor modificado, el molde y la altura son mayores. En lugar de 3 capas, se compactan 5 capas de material
De igual manera, se realizan varias medidas de humedad y densidad del interior del molde, con distintos grados de humedad y así trazar la curva Proctor. Y pues bueno, dicha energía puede estimarse en función de la energía dinámica total entregada al suelo y calcularse con la fórmula E es igual a W por H por N sobre B, en donde E es energía específica de compactación en kilogramos centímetros sobre centímetro cúbico. W es peso del pisón en kilogramo, H es la altura de caída del pisón en centímetro, N es número total de golpes del pisón y V es volumen total del suelo compactado. Y pues bueno, al aumentar la energía de compactación, aumenta su peso volumétrico seco máximo y disminuye su humedad óptima. Y mencionaban que es necesario especificar el estándar de compactación empleado. Y ahí nos mostraban una tabla en donde venía el tipo de material utilizado en la prueba, el diámetro del molde, también el peso del pisón, el diámetro del pisón y también la altura de caída. Ok, Lupita. Bueno, la prueba de Proctor se refiere a la determinación del peso por unidad de volumen de un suelo que ha sido compactado por un procedimiento definido para diferentes contenidos de humedad. Tiene por objetivo, inciso A, determinar el peso volumétrico seco máximo que puede alcanzar un material, así como la humedad óptima a que deberá hacerse la compactación. Inciso B, determinar el grado de compactación alcanzado por el material durante la construcción o cuando ya se encuentran construidos los caminos, aeropuertos y calles, relacionando el peso volumétrico obtenido en el lugar con el peso volumétrico máximo Proctor. Y pues bueno, también mencionaba que en todos los suelos, al incrementarse su humedad, mencionaba que se debería aplicar un medio lubricante entre sus partículas y que esto iba permitiendo un acomodo cuando se presenten esfuerzos de compactación. Y también nos decía que si se sigue incrementando la humedad, empleando un mismo esfuerzo de compactación, las partículas del suelo como que se acomodan de mejor manera. Y también el mayor peso volumétrico seco con cierta humedad se le llama, es lo que se le llama la humedad óptima. Perdón. Salud. Gracias. Buenos días. Bueno, yo les voy a hablar del equipo que se necesita para poder realizar esta prueba. Como número uno, que es muy importante, se necesita un molde de compactación constituido por un cilindro metálico que es de 4 pulgadas, con un diámetro interior de 4 pulgadas y medias de altura y una extensión de 2,5 pulgadas del mismo diámetro. También se necesita un pisón metálico de 5.5 libras de peso con una superficie circular de apisonado de 2 pulgadas de diámetro. De igual manera, una guía de lámina de forma tubular de 35 centímetros de largo aproximadamente. También vamos a necesitar una regla metálica con aristas cortantes de 25 centímetros de largo aproximadamente. Una balanza de 20 kilogramos de capacidad y 1 gramo de aproximación. De igual manera, uno de los materiales muy importantes es un horno que mantenga una temperatura constante entre 100 y 110 grados centígrados. También se necesitará cápsulas para determinación de humedad y una probeta graduada de 500 Centímetros cúbicos. ¿Perdón? Centímetros cúbicos. Perdón, sí, centímetros cúbicos, sí. Bueno, la operación que se hace y todo
todos los pasos que tienen que seguir, pues es bastante largo. Yo les voy a explicar algunos de ellos, de los que me puedo acordar, que me va a ayudar, pero les vamos a presentar un video donde viene todo explicado. No sé si más adelante o lo podemos subir a la plataforma. Bueno, para preparar las muestras se obtiene una muestra representativa a granel para cada tipo de material propuesto para el uso de la operación, que en este caso pues sería la muestra en tierra. Una vez que el suelo es suficiente fiable, la ruptura puede continuar más a fondo. Es importante poder leer la prueba en particular del método para poder realizarla. Algo muy importante también, que hay variaciones de Proctor estándar y modificadas. Esto significa reducir los materiales más finos para pasar a través de un tamiz que sería por el número 4 o de 3/8 de pulgada. Los materiales pues que se utilizan en esta etapa, el desglose de muestras y el dimensionamiento de las partículas gruesas se realiza a menudo simultáneamente. Ahora, para la compactación de muestras es muy importante que para cada punto de Proctor el operador compacte las muestras en el molde de Proctor, que sería el material número 1, vacío, que esté prepesado en 3 a 5 capas, según el método en el que se vaya a realizar. Los rammers manuales especiales, que son de 5.5 libras, de 2.5 kilogramos, caídos a una altura de 12 pulgadas. De igual manera, la altura de la gota se realiza para la compactación. Los compactadores automáticos también están disponibles para facilitar este proceso. Actualmente encontré información de que hay equipos más especializados que el que se muestra en el PDF que nos mandó el INGE. Hay equipos que ya están más modernos y que pues ya no necesitas de tanto trabajo manual, pero que igual pues sigue siendo muy usado y muy exacto el equipo que nos muestran los PDFs. Para cada uno de los puntos iniciales, la masa y el peso unitario del suelo aumentarán a medida de que el aumento de la humedad y lubriquen las partículas y les permitan consolidarse en un estado más denso de la misma y que compacte el esfuerzo. Por eso, sobre el cuarto punto, y si pues fuimos correctos en las estimaciones, la masa de la muestra disminuiría a medida que el volumen del agua llegue a un punto donde se desplacen las partículas del suelo en un determinado volumen. Esto indica que la humedad óptima se ha superado y ha de tener otro punto más allá de la que fue y hará un poco más fácil construir la curva de compactación al final. ¿Pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, una vez ya realizado todo el proceso, que es bastante largo, que más detalladamente se va a explicar en el video, se realiza el cálculo y el trazado. Como primer fórmula para realizar esto y para calcular el peso volumétrico húmedo para cada contenido de humedad, se calcula con la fórmula de peso volumétrico húmedo en gramos sobre centímetro cúbico, que está representado por la Y y la H, que es igual al peso del material húmedo compactado en el molde en gramos, peso húmedo pH, entre el volumen del molde en centímetros cúbicos. La siguiente, por favor. De igual manera, para calcular el peso volumétrico húmedo para cada contenido de humedad, se va a calcular con la fórmula volumen de huecos llenos de aire en porcentaje, que está representado por B y A minúscula, que es igual al peso volumétrico de la curva de saturación teórica correspondiente a la humedad W, menos peso volumétrico seco del suelo compactado correspondiente a la humedad W, que sería YS, entre
lo mismo que es peso volumétrico seco del suelo compactado correspondiente a la humedad W por 100. Entonces, tenemos la última fórmula para poder sacar la curva, que aquí vamos a calcular el peso volumétrico seco para cada peso volumétrico húmedo y su correspondiente humedad. Y se va a calcular con la fórmula el peso volumétrico seco, que es igual a YH entre 1 más W entre 1000. Esta fórmula proviene de otra fórmula que es bastante larga, que lo voy a omitir para poder pasar a la curva y no llevar mucho tiempo y poder pasar así los videos. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Bueno, aquí les muestro la curva de saturación teórica que representa la humedad para cualquier peso volumétrico, que sería necesaria para que todos los vacíos que se dejan entre sí las partículas sólidas estuvieran llenas de agua. Esta curva se realiza con ayuda de las fórmulas anteriores y con un estudio referente a lo que nos arrojó la práctica de Proctor. ¿Voy a pasar a la siguiente, por favor? Bueno, ahora esta fórmula que se utiliza para poder calcular el peso volumétrico seco correspondiente a la curva de saturación teórica, que fue la curva anterior, para la humedad dada, que es igual al peso volumétrico seco de la curva de saturación teórica, que es en gramos sobre centímetro cúbico, es igual a 100 por la densidad absoluta del material que pasa por la malla número 40, que está medida en gramos sobre centímetro cúbico, entre 100 más W por la densidad relativa del material que pasa por la malla número 40. Todo esto se multiplica por 1000 y nos dará un resultado en kilogramos sobre centímetro sobre metro cúbico. Ahora sí, para la curva de saturación teórica, ya sabemos que se tiene por objeto comprobar si la prueba de Proctor fue correctamente efectuada. Ya que pues a veces existen muchas irregularidades y más que nada no por la prueba, sino que por el poco cuidado que se tenga en ella. Y ya que la cuna de saturación y la curva de Proctor pues nunca deben cortarse, dado que es imposible en la práctica llenar totalmente con agua los huecos que dejan las partículas del suelo compactado. Esta curva de saturación teórica también tiene por objeto, sirve para determinar si un suelo en estado en el que se encuentra en un lugar es susceptible de adquirir mayor humedad o mayor peso volumétrico fácilmente. Pues así, una vez hecha la determinación del peso volumétrico seco y húmedo en el lugar, se calcula el procedimiento de huecos llenos de aire con la fórmula pues que se describen a continuación. Pero primero tenemos que saber dos puntos muy importantes. Si este valor es mayor de 6.5%, el suelo se encuentra en condiciones de adquirir un peso volumétrico mayor con la humedad que contienen, o bien sin variar su peso volumétrico seco, incrementan su humedad. También es importante saber que para los suelos cuyo peso volumétrico máximo Proctor es mayor a 1300 kilogramos sobre metro cúbico, el porcentaje de huecos llenos de aire cuando alcanzan el 100% de compactación con la humedad óptima es un promedio de 6.5%, tomando como base la curva de saturación teórica para una densidad de 2.65. Ahora, muy importante para poder seguir haciendo los cálculos sobre la gráfica anterior y para poder calcular los contenidos de la humedad, se calcula por la fórmula de W es igual a peso húmedo menos peso seco entre peso seco por 100,
que ya la hemos utilizado y que también es de mucha ayuda para poder sacar el resultado final de la gráfica. De la misma manera, tenemos esta gráfica, que es la gráfica para comprobar aproximadamente si una determinada prueba de Proctor estuvo bien ejecutada con la humedad y el peso volumétrico seco máximo determinados en la prueba. Se localiza un punto que se debe caer dentro de la zona marcada por las dos líneas de la gráfica. Esta gráfica, pues, igual es bastante importante y son dos herramientas que nos ayudarán a que nosotros podamos, más que nada, comprobar si nuestra prueba fue correcta y de igual manera comprobar la resistencia y la compactación del suelo. Pues esto fue lo que es la prueba de Proctor. Espero le hayan entendido. Y pues más adelante pasemos el video para que pues, esté más claro. Bueno, yo voy a hablar sobre la prueba de Porter. Se me pone ahí. Bueno, esta prueba es la estándar y se utiliza para determinar el peso volumétrico seco máximo de una compactación según Porter y la humedad óptima en suelos con material mayor a 3/8, que son los que o los materiales que no pueden medirse con la prueba de Proctor, que es la que acaban de mencionar mis compañeros. Sirve para determinar la calidad de los suelos en cuanto a valor de soporte se refiere, midiendo la resistencia a la penetración del suelo compactado y sujeto a un determinado periodo de saturación. Para esto, la prueba consiste en dos partes. La primera, para determinar el peso volumétrico máximo y la humedad óptima. Y la segunda parte, que consta de otros 4 pasos, sirve para determinar la resistencia a la penetración después de un compactado y sujeto a un periodo de saturación. Bueno, los materiales son bastantes los que se utilizan y son parecidos a los que mencionaban mis compañeros de la prueba pasada. Voy a mencionar algunos. Un molde cilíndrico de compactación de 15.75 centímetros. Su diámetro interior y 20.32 centímetros de altura. Una máquina de compresión con capacidad de 30 toneladas y aproximación en las lecturas de más o menos 10 kilogramos por cargas bajas. Esta es la que nos va a ayudar a ir comprimiendo la muestra. Una varilla metálica de 1.9 centímetros de diámetro y 30 centímetros de longitud, que sirve para ir colocando la muestra paso a paso. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Una placa circular con un diámetro de 15.50. Una placa metálica circular perforada con vástago desplegable colocada en el centro. Un tripié metálico. Un tanque de lámina o mampostería de 30 centímetros de altura. 2 placas de carga con diámetro ligeramente menor al diámetro interior del cilindro, con un orificio de 5.2 centímetros de diámetro y un peso de 6 kilos. Un pistón cilíndrico, un extensómetro de carátula graduado en milésimos de pulgadas,
una malla del número 4 y una de 1 pulgada, una balanza de 10 kilogramos de capacidad mínima y sensibilidad al gramo, una balanza de 0.01 gramo, un horno que mantenga temperatura constante hasta 100 grados centígrados, charolas galvanizadas, una probeta graduada y hojas de papel filtro de 15 centímetros de diámetro. Ok, la muestra que se va a utilizar deberá haber sido secada, desgregada y cuarteada de acuerdo a lo ya indicado respecto al comienzo de esta obra. Cuando se ha logrado la desintegración de grumos, se tamiza la muestra por la malla de 3/4. La cantidad que se necesita para esta muestra no deberá ser menor a 16 kilogramos, de los cuales se tomarán por cuarteo porciones de 4 kilogramos. Cada determinación del material que pasa por la malla de 3/4. Ahora sí, para la verificación de la prueba, estos son los pasos que se llevan a cabo. El primero es la obtención de la humedad óptima y del peso volumétrico máximo según Porter. Para esto, a cada 4 kilogramos de la muestra, como se había mencionado antes, se dividen los 16 entre 4 y se les incorpora agua para que se humedezca totalmente cada muestra y se anota el volumen del agua usada. Una vez lograda la distribución homogénea de la humedad, se colocan 3 capas dentro del molde de prueba y a cada una de ellas se les da 25 golpes con la varilla metálica. Entonces, cada una de estas partes se va poniendo y conforme se va poniendo a cada una, primero había leído que se le dan golpes en forma de cruz y después a toda la muestra y tienen que ser 25 golpes con la varilla que se mencionó. Al terminar la colocación de la última capa, se compacta el material aplicando cargas uniformes y lentamente, procurando alcanzar la presión de 140.6 kilogramos sobre centímetro cuadrado en un tiempo de 5 minutos, la que debe mantenerse durante 1 minuto e inmediatamente hacer la descarga en otro minuto. Ok. Para llegar a la carga máxima, no se humedece la base del molde. La humedad de la muestra ensayada es inferior a la óptima. Cuando ya se realizó este paso y la base no es húmeda, todavía no. Bueno, se considera que el espécimen se encuentra con su humedad óptima cuando se inicia humedeciendo la base del molde. Si esta humedad, esta es la humedad más adecuada para efectuar la compactación. O sea, al hacer esta parte de la prueba, la base se humedece, es que es óptima al realizarse. Ahora,
Para determinar los 3 aspectos que tenemos aquí, pues se utilizan fórmulas que ya hemos trabajado. La primera es el peso volumétrico húmedo, donde este símbolo que se parece a YH es el peso volumétrico húmedo, que es el que queremos encontrar, y puede estar determinado en gramos sobre centímetros cúbicos o kilogramos sobre metros cúbicos. Para esto se divide el peso del material húmedo compactado dentro del cilindro, se pesa tal cual, y se divide entre el volumen del espécimen del material que utilizamos en centímetros cúbicos o en metros cúbicos. Ya teniendo esto, se extrae el espécimen del molde y se seca, teniendo cuidado de no alterar el material con la manipulación, y se seca a una temperatura constante de entre 100 y 110 grados centígrados. Se deja enfriar y se pesa para calcular la humedad. Esta es representada por la W, y la fórmula es el peso del material húmedo, el que se encuentra en el cilindro entero en gramos, menos el peso del material seco en gramos, entre el peso seco otra vez, y esto por 100. Y finalmente el peso volumétrico seco máximo se obtiene dividiendo el peso volumétrico húmedo entre 1 más la humedad entre 100. En caso de que en la segunda determinación no se humedezca la base del molde al aplicar la carga máxima, se prepara una nueva muestra incrementando la cantidad de agua en 80 centímetros cúbicos con respecto a la cantidad anteriormente empleada, y se repite el proceso de compactación. Ahora, el siguiente paso es para conocer la saturación del espécimen compactado a una humedad óptima. Para esto se selecciona el espécimen inmediato, el que se trabajó anteriormente, donde se inició la exposición de agua. Se mide la altura en milímetros y se colocan 1 o 2 hojas de papel filtro en la cara superior. La placa perforada y las placas de carga se introducen en el tanque de la saturación. Aquí se puede observar más o menos en el dibujo donde se coloca el papel filtro y las pesas de sobrecarga que lo van a comprimir. Sobre los bordes del molde se coloca el tripié, que es con el extensómetro anotándose la lectura inicial de Se mantiene el espécimen dentro del agua y se hacen lecturas diarias del extensómetro. Esto durante entre 3 y 5 días. Cuando se observa que cesa la expansión, deberá anotarse la lectura final del extensómetro y sacar del tanque el molde con el espécimen. Después viene la prueba de determinación de la expansión. Esta prueba, se hace las diferencias de las lecturas final e inicial del extensómetro, las que se hicieron en la prueba anterior. Expresada en milímetros, se divide entre la altura en milímetros del espécimen antes de sujetarlo a la saturación. Para esto, pues tuvimos que medirlo antes y
Entonces, el resultado anterior lo dividimos entre la altura del espécimen. Este cociente se multiplica por 100 y expresa el valor de expansión que debe ocuparse con el que marque la especificación correspondiente. Usualmente, para bases de pavimento, la expansión debe ser mayor de 1%, para subbase de 2% y para subrasantes de 3%. Después está la determinación de la resistencia a la penetración. Al molde que obtuvimos, que fue retirado del tanque de saturación, se desarma, se le quita el triplié, el extensómetro, hasta que, dejándolo en esta posición durante 3 minutos para que pueda escurrir el exceso de agua, se eleva a la prensa, se retiran las placas y el filtro y se colocan nuevamente 2 placas de carga. El pistón para la prueba de penetración debe pasar a través de los orificios de las placas, por eso se cambian las placas, hasta tocar la superficie de la muestra. Se aplica una carga inicial que no sea mayor a 10 kilogramos y después se ajusta el extensómetro para registrar el desplazamiento vertical del pistón. Esto se hace cierto número de veces y se va anotando en esta tabla. Se procede a la aplicación lentas de cargas continuas con pequeños incrementos y se anotan las cargas correspondientes a cada una de las 7 penetraciones. Y finalmente, para calcular el valor relativo de soporte normal del suelo, por su sigla CBR, este es el tanto por ciento de la carga necesaria para introducir un pistón de sección circular en una muestra de suelo, lo que se hizo anteriormente. Respecto a la precisa, para el mismo pistón, penetre a la misma profundidad de una muestra tipo piedra triturada. Por tanto, si P2 es la carga necesaria en kilogramos para hacer penetrar el pistón en el suelo del estudio y PX es 1360 kilogramos, la precisa para penetrar la misma cantidad de la muestra tipo piedra, el valor relativo de soporte del suelo vale lo que se muestra a continuación, que es la fórmula de la que estamos hablando. B2 entre PX, teniendo en cuenta que PX son 1360 kilogramos. Con el resultado CBR de esta prueba se va a clasificar el suelo, que indica el empleo que puede darse a la materia en lo que a CBR se refiere. Y aquí podemos ver una clasificación. Entonces se van comparando los resultados de esta fórmula con esta tabla y así podemos saber qué tan adecuado puede ser el suelo según la clasificación en la que se encuentra. Ok. Bueno, y ahora por último les voy a hablar sobre el módulo de reacción del suelo, o también conocido como coeficiente de balasto, que se representa con la letra K. Esto se refiere a que es una característica de resistencia que se considera constante y a la vez implica la elasticidad del suelo. El valor numérico depende de la textura, de la compacidad, la humedad y otros factores que pueden afectar la resistencia del suelo. O bien también podría tomarse como el conocimiento o la estimación de las deformaciones, esto relacionado a las cargas asociadas sobre el terreno natural. El módulo de reacción de los suelos varía con el área cargada y con la cantidad de asentamiento. A
A la vez se dice que la determinación de K se hace por medio de una placa circular de 76.2 centímetros de diámetro y se realiza bajo una presión tal que se produzca una deformación de aproximadamente 0.127 centímetros. Este coeficiente asocia la tensión transmitida al terreno por una placa rígida. Y entonces se podría decir que K es igual a la relación entre la tensión aplicada por la placa, que sería Q, y la penetración o asentamiento de la misma, que sería Y. Ahí puse dos imágenes que representan cómo se realiza este procedimiento, de cómo se aplica una carga vertical y cómo se utiliza un gato hidráulico que indica la carga en la placa. Esto también se conoce como ensayo de placa de carga. ¿Puedes cambiarla, Tania, por favor? Una vez que se obtuvo el coeficiente, se realiza una gráfica como la que se ve ahí, y ahí puse lo que significa. Esa línea es una curva de tensión-deformación, ya que con esta gráfica se busca eso, tanto el esfuerzo como la deformación. Y ahí viene una fórmula que sería esfuerzo entre deformación. Este coeficiente es la pendiente de la recta que une al origen de coordenadas con el punto de la curva tensión-deformación que se veía en la gráfica anterior. Esa curva de esfuerzos deformaciones puede hacerse a base de incrementos de carga e ir midiendo las deformaciones correspondientes. Y ahí explicaba un ejemplo que se podía hasta una deformación de 0.127 multiplicado por 2 igual a 0.254. Y ya con lo cual se tomaba una coeficiente de seguridad y se podía obtener el esfuerzo de trabajo del suelo. Esto decía que se debe de saber que este esfuerzo es solamente representativo. Ya lo puedes cambiar, Tania, por favor. También se menciona que para el cálculo de pavimentos de concreto hidráulico tienen más efecto sobre el espesor de las losas para cargas pesadas que para cargas livianas. Y esa gráfica se realiza en base al CBR, CBR, que era la relación entre el valor relativo del soporte normal del suelo. Entonces se obtiene en porcentaje y se realiza esa otra curva, también en base al módulo de reacción de la subrasante. Y por último se habla sobre los valores aproximados y la expansión libre. Esta expansión libre de un suelo se obtiene midiendo 10 centímetros cúbicos del suelo que han pasado por la malla número 40 y vaciándolo en una probeta que contiene agua hasta los 100 centímetros cúbicos. Esto hasta que se asiente. Ya una vez asentado se mide el volumen que ocupa el suelo en el fondo de la probeta y se obtiene el porcentaje de expansión libre
con la fórmula que ahí se muestra, que sería expansión libre igual a volumen del suelo después de la expansión, menos volumen del suelo antes de la expansión, sobre volumen del suelo antes de la expansión por 100. Y una vez obtenido ese resultado, nos basamos en la tabla para saber el grado de expansión, ya sea menor de 100, es un grado de expansión muy alto, o de 50 a 100 es un grado de expansión medio, y mayor a 50 es un grado de expansión bajo. Y bueno, esa sería nuestra conclusión. La compactación de suelos corresponde a un proceso mediante el cual se consigue juntar con mayor insistencia las partículas que conforman la superficie. Y gracias a esto se consigue una reducción de vacíos y asimismo generando un terreno mucho más sólido y factible para el trabajo de obra que se vaya a desarrollar. La importancia de este radica en el aumento de la resistencia y disminución de la capacidad de deformación que se obtiene al someter el suelo a técnicas convenientes. Mas, sin embargo, la técnica que sea utilizada, esta se aplica a todo terreno que necesite aumentar su capacidad portante para el soporte de los distintos pesos y fuerzas a los que se vean sometidos. Como en muchas ocasiones se ha mencionado, los suelos no son iguales, cambian de un lugar a otro por muchas razones, ya sea por cuestiones climáticas y ambientales. Por eso es muy necesario la compactación y al mismo tiempo, gracias a esto, hay una reducción del escurrimiento de agua y no existirá riesgo de que el suelo se hunda y evitar daños ante posibles heladas. Por estas y más razones, el valor de la mecánica en el sentido de ampliar la vida útil de las vías terrestres, ya que nos permite conocer más sobre su estructura y cada una de las propiedades que la conforman. Gracias, gracias, Gacibi.